¿Qué harías si te dijera que el miedo que cargas no es solo una emoción, sino una herramienta? Una herramienta que el enemigo usa para apagar la luz de tu fe, para silenciar la voz de Dios en tu interior y para encerrarte en una cárcel sin barrotes. Pero, ¿y si te dijera que hoy puedes romper esas cadenas invisibles con una sola llave? ¿Y si te dijera que cuando sueltas tu miedo, no solo liberas tu alma, sino que desatas un mover celestial a tu favor, provocas milagros invisibles y activas promesas que estaban esperando tu fe para manifestarse? ¿Qué pasaría si la tormenta que enfrentas ahora no es una amenaza, sino una oportunidad disfrazada para ver a Dios obrar como nunca antes? En este video no solo hablaremos del miedo, sino del momento exacto en que decides soltarlo, de cómo el cielo responde cuando un hijo de Dios elige confiar por encima de su ansiedad, de su dolor, de su lógica. Hoy vas a descubrir un principio que pocos conocen, pero que tiene el poder de transformar tu realidad. Cuando sueltas el miedo, invitas al Espíritu Santo a tomar el control. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has orado, pero con miedo? ¿Cuántas veces has dicho confío en ti, Señor, pero tu corazón seguía temblando por dentro? Hoy no se trata de repetir frases. Se trata de sentir la libertad verdadera que viene de descansar en Dios con todo tu ser. Durante los próximos minutos vas a emprender un viaje profundo, íntimo, revelador. Un viaje donde descubrirás que la fe no es ausencia de miedo, sino el valor de seguir caminando con los ojos puestos en Cristo. Vas a conocer lo que la palabra dice sobre el temor, cómo lo enfrentaron los héroes bíblicos, cómo Jesús respondió ante el miedo y, sobre todo, cómo tú puedes salir hoy mismo del pozo oscuro de la duda para caminar sobre las aguas de la confianza. Porque sí, hay algo que Dios quiere decirte hoy. Y es muy posible que este video no haya llegado a ti por casualidad. Quizá oraste por una señal, por una respuesta, por un empujón del cielo. Este es ese empujón, este es el mensaje que tu alma clamaba escuchar. Pero solo si te quedas hasta el final lo vas a comprender por completo. Quiero que entiendas que hay un poder que pocos han experimentado, reservado para los que se atreven a dar un paso más allá del miedo. Ese poder será revelado aquí, pero solo si tu corazón está dispuesto a escuchar. Por eso, antes de que comencemos con el estudio bíblico, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta declaración de fe: paz en Cristo. Al hacerlo, estás afirmando públicamente que hoy decides avanzar hacia la paz que solo el Señor puede dar. No es una frase cualquiera, es un acto de guerra espiritual, es el comienzo de tu victoria. Y si este mensaje está tocando tu corazón, haz clic en Me gusta, porque cuando lo haces, no solo estás apoyando este ministerio, sino que estás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que ahora mismo están siendo atacadas por el miedo. Estás sembrando esperanza, estás difundiendo la palabra, y por eso te felicito. Gracias por ser parte activa de este canal y de esta misión. Suscribirte no es solo un botón, es como plantar una semilla en tierra fértil. Aquí, cada video es un altar, un refugio, una palabra fresca para tu alma. Muchos hermanos no tienen una iglesia cerca, y este canal es su alimento espiritual, su compañía en medio de la oscuridad. Por eso, te animo a que te suscribas y actives las notificaciones, para que no te pierdas ningún nuevo maná del cielo. Y recuerda algo muy importante: la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición que Dios ha estado reservando para ti. No es exageración, es dirección divina. Así que permanece atento. Mantente con tu espíritu abierto y expectante. Ahora sí, con el corazón preparado, la fe encendida y el alma lista para recibir, vamos a comenzar este poderoso estudio. Porque hoy, en el nombre de Jesús,
Vas a soltar tu miedo y comenzarás a vivir en la plenitud que solo llega cuando confías plenamente en Dios. Número 1. El miedo grita, pero Dios susurra paz. El miedo tiene una forma peculiar de instalarse en lo más profundo del alma. No pide permiso, no toca la puerta, simplemente entra. Y cuando entra, hace ruido, mucho ruido. Se disfraza de precaución, de lógica, de prudencia, pero su raíz es el temor y su fruto es la parálisis espiritual. Es como una alarma que nunca deja de sonar, que perturba el sueño, que roba la concentración y que debilita la fe. El miedo grita, grita desde el pasado, desde las heridas no sanadas, desde las experiencias que marcaron, grita desde el futuro, desde lo que aún no ha pasado, pero ya se teme. Grita desde el presente, con pensamientos que susurran inseguridad y pensamientos que repiten, no vas a poder. Pero mientras el miedo levanta su voz, Dios habla en silencio. Él no necesita gritar porque su autoridad es absoluta. Su voz no compite con el caos, simplemente está ahí. Y cuando el alma logra hacer silencio, cuando la mente se calla y el corazón se rinde, entonces se escucha lo que siempre estuvo, un susurro de paz. Esa paz que no depende de las circunstancias, esa paz que no se explica, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La ciencia ha demostrado que cuando estamos bajo estados de ansiedad, nuestro cerebro activa la amígdala, el centro del miedo. Esto impide que pensemos con claridad y tomemos decisiones desde la razón. Pero cuando respiramos profundo, cuando nos calmamos, cuando activamos nuestra fe, nuestro cerebro se regula y entonces somos capaces de pensar desde la frontalidad, desde la fe, desde la sabiduría. ¿Sabes qué significa esto? Que confiar en Dios no es solo un acto espiritual, también es una medicina para tu mente y tu cuerpo. La paz de Dios tiene efectos fisiológicos, emocionales y espirituales. Es real. Piensa en el profeta Elías, fuerte en fe, pero humano como tú. Después de una victoria espiritual impresionante, huyó por miedo, deseó morir, se escondió en una cueva. Allí, esperando que Dios se manifestara con un gran viento, con un terremoto, con fuego. No pasó nada, pero de pronto vino un silbo apacible, un susurro. Ahí estaba Dios. Dios no siempre se manifiesta con estruendos. A veces se revela en ese pequeño momento de quietud, en esa frase bíblica que llega al corazón justo cuando más lo necesitas, en esa canción que habla de lo que estás viviendo, en este video que hoy estás viendo. Ese es su susurro, esa es su forma de recordarte. Estoy aquí, no temas. Pero ¿cómo escuchar esa voz si el miedo no para de gritar? Hay que hacer espacio, hay que detenerse, hay que poner el alma en modo escucha y dejar que el Espíritu Santo haga lo suyo. Porque la voz de Dios no impone, invita, no amenaza, abraza, no condena, consuela. Y ese consuelo llega cuando decides silenciar al miedo con la verdad de las promesas divinas. Y si te dijera que el miedo no se combate con valentía humana, sino con intimidad con Dios, no se trata de ser fuerte, sino de ser dependiente. El alma no necesita ruido para fortalecerse, necesita dirección. Y la dirección de Dios viene en forma de calma. Una calma que no quita la tormenta, pero que te permite dormir en medio de ella. Tal vez hoy estás luchando con pensamientos que no paran, con preocupaciones que no sabes cómo resolver, con situaciones que te superan. No estás solo. Y no tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas buscar su voz. Porque esa voz, aunque parezca un susurro, tiene el poder de romper cadenas, de calmar tempestades, de restaurar lo que parecía perdido. El miedo es como una alarma defectuosa que se activa con cualquier cosa, pero Dios es como un padre que entra en la habitación, apaga la alarma y te dice al oído, ya pasó, estoy aquí, descansa. La próxima vez que el miedo grite, no lo alimentes, no le respondas.
Busca silencio, busca palabra, busca al Espíritu Santo, porque en ese susurro descubrirás que el cielo no ha estado en silencio. Solo estaba esperando que tu alma estuviera lista para escuchar. Número 2. Cuando sueltas el control, Dios toma el timón. Hay momentos en la vida donde por más que nos esforcemos, las cosas simplemente no salen como queremos. Hacemos planes, calculamos, intentamos controlar cada detalle, anticipamos los problemas. Y aún así, todo se desmorona. Esa sensación de tenerlo todo bajo control es una ilusión que el miedo alimenta. Nos hace creer que si lo sostenemos con más fuerza, si nos preocupamos más, si lo vigilamos más, entonces nada malo va a pasar. Pero eso no es fe, eso es ansiedad camuflada. Soltar el control no es rendirse a la derrota, es rendirse a la dirección divina, es entregar el timón de tu vida al capitán, que conoce no solo el mar, sino también cada tormenta, cada puerto, cada destino. Porque cuando tú manejas tu vida desde el miedo, navegas en círculos. Pero cuando Dios toma el timón, siempre te lleva a buen puerto, incluso si el trayecto es agitado. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Se ve cuando dejas de manipular, de intentar que todo funcione a tu manera. Se ve cuando sueltas esa relación que te está drenando, cuando renuncias a la necesidad de tener todas las respuestas, cuando decides confiar aunque no entiendes. Porque la fe no es ceguera, es renuncia voluntaria al control para recibir dirección divina. En la Biblia encontramos a Pedro, un hombre impulsivo, apasionado, valiente y muchas veces controlador. Cuando Jesús le pidió que lanzara las redes después de una noche entera sin pescar nada, Pedro pudo haber dicho, esto no tiene lógica. Pero en lugar de eso dijo, en tu palabra echaré la red. ¿Sabes lo que hizo en ese momento? Soltó el control. Entregó su experiencia de pescador a la instrucción de su maestro, y lo que ocurrió después fue un milagro. En la ciencia del comportamiento se ha estudiado el fenómeno de agotamiento por control. Personas que viven constantemente tratando de evitar el fracaso, el rechazo, el dolor, terminan completamente drenadas. Sus niveles de cortisol se disparan, su salud se deteriora y su mente entra en estado de alerta crónica. Vivir así no es sostenible, pero cuando aprenden a confiar, a delegar, a rendirse, el cuerpo responde, la mente se aclara y la paz regresa. ¿Ves la conexión? Confiar en Dios no es solo correcto espiritualmente, es saludable en todos los sentidos. La vida cristiana no es una carrera por tener el control de todo, sino una jornada diaria de entrega. Cada mañana puedes decir, Señor, no sé lo que vendrá hoy, pero el timón está en tus manos. Esa oración, aparentemente sencilla, puede ser la diferencia entre vivir en ansiedad o en propósito. Muchos tienen miedo de soltar porque creen que, si no lo controlan, algo saldrá mal. Pero lo que no saben es que Dios no solo tiene el control, sino también la perspectiva eterna. Él ve lo que tú no ves. Él conoce los peligros ocultos, las bendiciones invisibles y los caminos que parecen cerrados, pero que se abrirán cuando llegues con Él. Hay algo profundamente liberador en dejar de luchar contra la corriente, en decirle a Dios, guía tú, yo confío. Porque cuando dejas de remar con tus propias fuerzas, Dios puede desplegar su viento sobre tus velas. Piensa en esto. Un paracaídas solo se abre cuando se suelta. Un globo solo asciende cuando se deja ir el lastre. Tu fe solo se eleva cuando sueltas el timón. Hay destinos que jamás alcanzarás mientras sigas queriendo tener el control absoluto de tu vida. Porque el control es una carga, pero la confianza es una liberación. Quizá por eso sientes ese cansancio que no entiendes, esa fatiga espiritual, esa frustración constante. Has estado en el asiento del conductor por demasiado tiempo. Hoy Dios te está diciendo,
déjame manejar, yo sé a dónde vamos. Y cuando decides hacer ese acto de fe, cuando sueltas y confías, no solo las cosas comienzan a cambiar fuera de ti, sino que algo se ordena dentro. Tu alma respira, tu mente se calma y tu espíritu se alinea con el cielo. Soltar no es perder. Soltar es confiar en que, en las manos de Dios, lo que parecía un caos puede transformarse en propósito. Y cuando eso ocurre, comienzas a caminar no por vista, sino por fe. Número 3. La confianza abre puertas que el miedo cerraba. El miedo no solo paraliza, también limita. Es como una cerradura invisible que impide que avances, aunque el camino esté despejado. A veces no es que no haya oportunidades. Es que el miedo te ha convencido de que no estás preparado, de que no es el momento, de que no eres suficiente. Y así, con puertas abiertas frente a ti, decides quedarte quieto, mirando desde lejos lo que Dios ya te había entregado. Pero la confianza en el Señor, esa entrega genuina del corazón, actúa como una llave que no solo abre lo que el miedo cerró, sino que revela lo que estaba escondido. Porque la fe no solo transforma lo que ves, transforma también cómo lo ves. Y donde antes solo percibías obstáculos, comienzas a discernir posibilidades. El pueblo de Israel vivió esto en carne propia. Durante años vagaron por el desierto y cuando finalmente estuvieron frente a la tierra prometida, muchos no pudieron entrar por miedo. Miedo a los gigantes, miedo a fracasar, miedo a sufrir. Las puertas estaban abiertas, pero sus corazones estaban cerrados por la duda. Solo Josué y Caleb tuvieron la confianza suficiente para decir: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos entregará la tierra. ¿Ves? No es la puerta lo que limita, es la fe con la que caminas hacia ella. Hoy, muchas de las puertas cerradas en tu vida no lo están por falta de oportunidades, sino por exceso de temor. ¿Y si fallo? ¿Y si me lastiman? ¿Y si no es la voluntad de Dios? Pero, ¿y si sí lo es? ¿Y si esa idea, ese paso, esa conversación pendiente es exactamente lo que Dios quiere usar para bendecirte? La psicología cognitiva enseña que nuestros pensamientos condicionan nuestras acciones. Si tu mente está enfocada en los peligros, tu cuerpo actuará en defensa. Pero si tu mente está enfocada en la fe, en la esperanza, en las promesas de Dios, entonces te moverás hacia adelante con confianza, no porque no haya riesgos, sino porque crees en aquel que va contigo. La confianza es más que un sentimiento, es una decisión espiritual. Es mirar una situación incierta y declarar con convicción: Dios está conmigo, no temeré. Esa declaración, hecha con fe, no con emoción, tiene el poder de mover montañas. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida diaria? A veces es animarte a enviar ese currículum sabiendo que Dios abre puertas de empleo. Otras veces es decidir perdonar a quien te hirió, confiando en que Dios es tu justicia. Puede ser atreverte a servir en un ministerio, iniciar un proyecto, comenzar una relación sana. En todos los casos, el principio es el mismo. El miedo dice: quédate, pero la fe dice: adelante. Y cuando decides dar ese paso, ocurre algo poderoso. Dios respalda tu confianza. No porque seas valiente, sino porque fuiste obediente. Y el cielo siempre honra a los que caminan sobre las aguas, aunque el viento sople fuerte. La confianza abre puertas, sí, pero también abre tus ojos. Comienzas a ver oportunidades divinas en lo cotidiano. Comienzas a reconocer la mano de Dios en los detalles. Tu percepción cambia, y lo que antes parecía una pared infranqueable, ahora se convierte en una puerta de destino. Por eso hoy, más que motivarte, quiero desafiarte a confiar, a avanzar, a declarar con tu vida que no vivirás gobernado por el miedo,
porque cuando confías, el cielo se mueve, y lo que estaba trabado comienza a fluir, porque no se trata de tu fuerza, se trata de tu fe. Número 4. Tu corazón encuentra descanso verdadero. Hay un cansancio que no se alivia con dormir, un agotamiento que no se cura con vacaciones, ni con distracciones, ni con pasar tiempo desconectado. Es el desgaste interno que produce vivir con miedo, ese peso invisible que se acumula en el pecho, esa opresión constante que aprieta cuando menos lo esperas. El miedo agota el alma, pero la confianza en Dios la renueva. Cuando decides soltar el miedo, no solo sientes alivio emocional, experimentas descanso espiritual. Y ese descanso no es pasividad, no es rendición. Es una confianza activa, es saber que no tienes que llevarlo todo sobre tus hombros porque hay un Dios que ya prometió sustentarte. Es comprender que puedes cerrar los ojos por la noche sin controlar el mañana, porque Dios no duerme. La ansiedad, según múltiples estudios psicológicos, es uno de los males más comunes de nuestro tiempo y tiene una raíz muy clara: la necesidad de controlar lo incontrolable. Pero esa ansiedad desaparece cuando entiendes que la paz no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en conocer a aquel que sí las tiene. La paz verdadera no viene cuando todo está bien, sino cuando sabes que todo está en manos del Señor. Jesús mismo lo dijo: «Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar». No ofreció explicaciones ni garantías de que los problemas desaparecerían. Ofreció algo mejor: descanso para el alma. Y ese descanso llega solo cuando entregas tu carga, cuando sueltas el miedo, cuando te rindes al amor que no cambia. Piensa en el Salmo 4:8. El salmista declara con convicción: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». ¿Qué frase más poderosa? No porque no haya enemigos, no porque no haya peligros, sino porque la confianza en Dios crea un refugio invisible, un descanso en medio del caos. Hay algo que pocos comprenden. La fe no es solo para los domingos, la fe es para los lunes estresantes, para las madrugadas de insomnio, para los momentos donde todo parece incierto. Ahí es donde la confianza demuestra su fuerza, cuando el mundo grita que te desesperes y tú eliges descansar en el carácter inmutable de Dios. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Se ve cuando oras antes de reaccionar, cuando en lugar de correr a redes sociales en busca de respuestas, corres al lugar secreto en busca de dirección. Cuando decides no alimentar tu mente con más noticias alarmantes, sino con promesas eternas. Ahí comienza el descanso. No es una sensación mágica, es un fruto de la fe. Y no estás solo en este proceso. Muchos santos de la fe sintieron ansiedad, temor, angustia. David, Jeremías, incluso el propio Jesús en Getsemaní. Pero todos encontraron algo en común. Cuando se rindieron al Padre, encontraron descanso. Y ese descanso no fue ausencia de lucha, sino presencia de paz. Hoy, tu corazón puede respirar de nuevo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas demostrar que eres fuerte. Solo necesitas confiar. Porque en esa confianza el alma se relaja, el espíritu se aquieta y la presencia de Dios se vuelve palpable. Deja que tu corazón descanse hoy. Deja que el susurro del Espíritu Santo te envuelva como una brisa suave. Tal vez no todo cambiará afuera de inmediato, pero dentro de ti el cielo puede comenzar a organizar lo que el miedo desordenó. Ese es el descanso verdadero, el que no se consigue con esfuerzos humanos, sino con rendición espiritual. Y ese descanso está disponible ahora mismo. Si decides soltar el miedo y decir: «Señor, en ti confío, en ti descanso». Número 5. Dios multiplica tu fuerza en medio del temor. Hay una idea equivocada que muchos hemos creído.
que para confiar en Dios debemos sentirnos fuertes, que la fe se manifiesta solamente cuando no hay dudas, cuando no hay temblores internos, cuando todo parece bajo control. Pero la verdad es otra. Dios no espera tu fuerza, Él espera tu entrega. Y es precisamente en tu debilidad donde su poder se manifiesta con mayor intensidad. Cuando el miedo aparece, nuestra tendencia natural es protegernos, escondernos, evitar riesgos, encerrarnos en nosotros mismos. Pero lo que el cielo espera es lo opuesto, que en medio de ese temor abras tu corazón a la intervención divina, que reconozcas que no puedes más, que estás cansado, que necesitas ayuda y que levantes tu mirada hacia aquel que nunca pierde batallas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, se narra una historia impactante. El rey Josafat se enteró de que varios ejércitos enemigos se unían para atacarlo. Era una amenaza imposible de enfrentar en lo natural. ¿Qué hizo él? No se apoyó en su fuerza militar. Reunió al pueblo, ayunaron, oraron y dijo algo profundo. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Esa confesión de dependencia fue el inicio de una victoria sobrenatural. Dios peleó por ellos. ¿Por qué? Porque en su miedo eligieron confiar. Y esa confianza activó un milagro. Dios no espera que seas invencible. Él conoce tu humanidad, tus temblores, tus luchas internas. Lo que Él busca es un corazón dispuesto a confiar incluso con lágrimas en los ojos, incluso con el corazón acelerado, incluso sin entender nada. Porque cuando das ese paso débil de fe, el poder de Dios se perfecciona en ti. Te reviste de una fuerza que no viene de ti, sino de lo alto. La neurociencia ha estudiado el efecto de la fe en el cerebro humano y ha encontrado que en personas que oran y meditan en las promesas de Dios, se activan regiones del cerebro relacionadas con la resiliencia, la esperanza y la toma de decisiones valientes. En otras palabras, confiar en Dios literalmente te fortalece, no solo en lo espiritual, también en lo emocional y físico. Quizá te has sentido débil últimamente, como si el miedo te estuviera ganando la batalla, como si la ansiedad tuviera más voz que tu fe. Pero quiero decirte algo con el corazón en la mano. Dios no necesita que seas un guerrero perfecto, solo necesita que estés dispuesto a pelear la batalla con Él. Y cuando lo haces, algo cambia, porque en tu debilidad su fuerza se desata. Piensa en Gedeón, un hombre común, escondido, lleno de miedo, y sin embargo Dios lo llama valiente guerrero. No porque ya lo fuera, sino porque Dios veía en él lo que aún no se había manifestado. ¿Y qué hizo Gedeón? Obedeció con temor, dio pasos inseguros, pero los dio, y eso fue suficiente para que Dios lo transformara en un instrumento de liberación para su pueblo. La fuerza que necesitas no está en tus emociones, no está en tu pasado, ni en tu preparación, ni en tu lógica. Está en Dios, y se activa cuando decides confiar en medio del temor. Así como el fuego revela el oro y la presión forma los diamantes, el miedo puede ser el contexto donde Dios moldea tu carácter y revela su poder en ti. No huyas del momento difícil. No calles tu necesidad. No disimules tu debilidad, entrégala, confía y deja que Dios te fortalezca con una fuerza que el mundo no puede explicar. Porque no es cuando todo está bien que se revela la verdadera fe. Es en el momento en que tiemblas, pero avanzas. Es cuando tus rodillas están débiles, pero tu alma se sostiene en la palabra. Es ahí, justo ahí, donde Dios toma tu miedo y lo convierte en el terreno fértil de un nuevo milagro. Número 6. Las promesas de Dios se activan con tu fe. Dios ha hecho promesas extraordinarias a quienes confían en Él, promesas de paz, provisión, dirección, consuelo,
restauración y vida eterna. Pero esas promesas no se activan automáticamente como un interruptor encendido por defecto. Se activan con fe. Es la fe la que abre el canal para que lo eterno se manifieste en lo cotidiano. Es la fe la que transforma una palabra escrita en un milagro vivo. Muchas veces queremos ver para creer. Esperamos señales, garantías, confirmaciones evidentes antes de dar un paso. Pero la lógica del reino es diferente. Primero crees y luego ves. Primero confías y luego experimentas. Dios le dijo a Abraham que sería padre de multitudes cuando aún no tenía ni un solo hijo. Le hizo caminar bajo las estrellas contando lo imposible, mientras su realidad gritaba esterilidad. ¿Y sabes qué? Abraham le creyó a Dios, no porque lo veía, sino porque lo conocía. Ese es el tipo de fe que activa promesas. No una fe emocional que depende de cómo te sientes, sino una fe decidida que se basa en quién es Dios y no en lo que estás viviendo hoy. Es como sembrar una semilla sin ver aún el fruto, pero sabiendo que bajo tierra, en silencio, ya está ocurriendo algo poderoso. ¿Cuántas promesas están esperando que des un paso para activarse? A veces oramos por provisión, pero no abrimos espacio para que Dios provea. Pedimos sanidad, pero no damos lugar al reposo y a la obediencia. Pedimos dirección, pero seguimos corriendo según nuestros propios planes. La fe verdadera no solo pide, también actúa. En Hebreos 11, la famosa galería de los héroes de la fe, no vemos a gente perfecta. Vemos a personas que, en medio de sus luchas, eligieron creer. Por fe, Noé construyó un arca sin lluvia. Por fe, Moisés cruzó el mar sin ver el camino. Por fe, Rahab escondió a los espías. Por fe, actuaron. Y al actuar, las promesas se cumplieron. Desde la ciencia conductual se ha descubierto que cuando una persona cree firmemente en una posibilidad positiva, su cerebro empieza a generar expectativas, su cuerpo se alinea y su comportamiento inconscientemente comienza a abrir camino hacia esa posibilidad. Eso se llama profecía autocumplida. Pero, ¿y si te dijera que la fe va aún más allá? Porque no es solo tu mente la que trabaja, es el cielo que responde. Hay cosas que Dios ya decretó para tu vida, pero que están esperando un simple sí de tu parte, un paso, una declaración, una decisión. Porque aunque Él es todopoderoso, no forza su voluntad sobre ti. Él honra tu fe. Él espera tu rendición voluntaria. Jesús dijo muchas veces, tu fe te ha salvado. No dijo, mi poder lo hizo, aunque Él era el poder. Dijo, tu fe lo activó. Esa es la dinámica celestial. El poder de Dios plus tu fe, promesas cumplidas. No dejes que el miedo mantenga en pausa lo que Dios ya diseñó para ti. No vivas una vida de casi sano, casi libre, casi en paz. No, da ese paso de fe, aunque sea pequeño, aunque sea tembloroso, porque no se trata de cuán grande sea tu fe, sino de en quién la estás poniendo. La fe es la llave maestra del reino. Abre puertas, derriba muros, desata promesas, y está en tus manos usarla hoy. No esperes sentirte perfecto, no esperes tener todo claro, solo cree, solo actúa en fe, y verás cómo las promesas de Dios que parecían lejanas comenzarán a hacerse realidad en tu vida de formas que ni siquiera imaginabas. Número 7. La paz reemplaza la duda poco a poco. La obra de Dios en nosotros no siempre ocurre como un relámpago. A veces no es un milagro inmediato, sino un proceso profundo, silencioso, constante. Así actúa la paz de Dios. Entra de manera sutil, pero firme. No irrumpe con violencia, sino que se instala como una brisa suave que poco a poco desplaza la tormenta interna. Así como la luz no lucha contra la oscuridad, simplemente la reemplaza. La paz
reemplaza la duda con cada decisión de confiar. La mayoría de las personas esperan una transformación emocional instantánea al orar, como si la fe fuera un interruptor que elimina toda ansiedad. Pero en realidad, confiar en Dios es como sanar una herida. Lleva tiempo, cuidados, perseverancia. Cada vez que eliges creer en lugar de temer, estás entrenando tu alma. Cada pensamiento que rindes a la verdad de su palabra fortalece tu interior. No es magia, es maduración espiritual. ¿Te ha pasado alguna vez que oras, sientes paz, pero al rato vuelven las dudas? Eso no significa que no tuviste fe, significa que estás en un proceso donde tu mente, tu corazón y tu espíritu están aprendiendo a reposar en Dios. Y eso es completamente válido. Incluso Jesús en Getsemaní repitió su oración 3 veces, no porque Dios no escuchara, sino porque su alma humana necesitaba afirmarse en la voluntad divina. La paz no siempre llega de golpe. A veces llega como el rocío que empapa poco a poco hasta empapar todo el terreno. Desde la psicología se ha comprobado que los pensamientos se fortalecen con repetición. Lo que más piensas, más crece. Y lo que más alimentas, más dominio tiene sobre ti. Por eso la Biblia nos instruye a renovar la mente, a meditar en la palabra día y noche, a hacer memoria de lo que Dios ha hecho. Porque así, poco a poco, la paz gana espacio y la duda pierde poder. Recuerda cuando Jesús caminó sobre las aguas y Pedro pidió ir hacia él. Pedro comenzó a caminar por fe, pero al ver el viento, dudó y comenzó a hundirse. ¿Qué hizo Jesús? Lo tomó de la mano y lo levantó. No lo dejó caer. Así es nuestro Salvador. Él no exige perfección en tu fe. Él responde a tu intención, a tu búsqueda, a tu paso inicial. Y si te hundes, Él no se aleja, se acerca más. No te castigues por tener dudas. No te compares con la fe de otros. Dios trabaja contigo a tu ritmo, en tu lenguaje, en tu historia. Su paz es paciente y no se va porque flaqueaste. De hecho, es en la flaqueza donde más se manifiesta. Cada día es una oportunidad para reemplazar un pensamiento de duda por una promesa de fe. Cada oración es un acto de resistencia contra el temor. Cada vez que decides agradecer en medio del problema, estás dándole espacio a la paz. Y poco a poco, ella va ocupando todo. Hay momentos donde sentirás esa paz como un río y otros donde solo será una gota, pero esa gota es suficiente para sostenerte ese día. Así trabaja Dios. No siempre te da el mapa completo, pero sí te da el pan del día. No siempre calma la tormenta afuera, pero siempre tiene el poder de calmar la que hay dentro de ti. Hoy, aunque no sientas una paz absoluta, aunque las dudas regresen, aunque haya preguntas sin respuesta, da gracias. Da gracias porque la paz de Dios ya está en camino, y aunque llegue lento, llega para quedarse. Porque no es una emoción, es una presencia, y esa presencia transforma tu interior poco a poco, hasta que todo en ti se alinee con el cielo. Número 8. Tu mente se alinea con los pensamientos del cielo. Cuando decides confiar plenamente en Dios, no solo cambia tu corazón, también comienza a transformarse tu manera de pensar. El miedo no se aloja solamente en las emociones, se instala en los pensamientos. Se disfraza de lógica, de prudencia, de previsión, y te convence de que estar preocupado es sinónimo de estar preparado. Pero eso no es sabiduría celestial. Esa es la voz del temor intentando gobernar tu mente. Por eso, confiar en Dios implica también reeducar tu pensamiento, alinear tu mente con las verdades del cielo. Romanos 12:2 nos habla de la renovación del entendimiento.
No se trata solo de tener fe en el corazón, sino de permitir que esa fe transforme tus ideas, tus creencias, tus hábitos mentales. Porque si tu mente sigue operando bajo patrones de miedo, nunca podrás experimentar la plenitud de paz que Dios te promete. La fe no es solo un impulso emocional, es un estilo de pensamiento. Cuando dejas que la palabra de Dios sea el filtro por el que pasa todo lo que piensas, comienzas a discernir con claridad. Las voces que antes te confundían, los pensamientos negativos que antes te controlaban, la inseguridad que te hacía dudar de ti mismo, empiezan a perder fuerza. Porque no puedes caminar con confianza si tu mente está programada para el temor. Imagina tu mente como un jardín. Si no siembras flores intencionalmente, crecerán malas hierbas por defecto. Lo mismo pasa con los pensamientos. Si no cultivas pensamientos de fe, de esperanza, de identidad en Cristo, el miedo, la duda y la ansiedad ocuparán ese espacio. Pero cuando alimentas tu mente con lo que Dios dice, comienzas a ver el mundo con sus ojos, y eso lo cambia todo. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano tiene una capacidad llamada neuroplasticidad, lo que significa que puede cambiar, adaptarse, reconfigurarse. No estás condenado a pensar como siempre lo hiciste. Puedes renovar tu mente, y la palabra de Dios es la herramienta más poderosa para lograrlo. Cuando meditas en las promesas divinas, creas nuevos caminos neuronales que te ayudan a pensar cómo pensaría Jesús, con fe, con compasión, con certeza en el plan del Padre. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:8 que pensemos en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Por qué crees que insiste en eso? Porque él entendía que el campo de batalla espiritual muchas veces comienza en los pensamientos. Y si ganas allí, el resto se alinea. Cuando tu mente se conecta con el pensamiento del cielo, dejas de imaginar lo peor y comienzas a esperar lo mejor. Ya no proyectas escenarios de pérdida, sino de propósito. Ya no repites frases como "no puedo" o "esto no tiene solución", porque ahora tus pensamientos están saturados de la voz del Padre que dice "todo es posible para el que cree". Eso también transforma tus decisiones. Ya no eliges desde el miedo, sino desde la fe. Ya no reaccionas por impulsos, sino que respondes con sabiduría. Tu lenguaje cambia, tu energía cambia, incluso tu manera de ver a los demás se transforma. Porque cuando el pensamiento de Dios toma el control de tu mente, el temor pierde su influencia. ¿Cómo empezar ese proceso? No necesitas entenderlo todo de inmediato. Solo comienza con pequeños actos. Declara una promesa en voz alta cada mañana. Escribe pensamientos de fe en tus tiempos de oración. Cambia intencionalmente frases derrotistas por palabras de vida. Y poco a poco verás cómo tu mente empieza a reflejar la luz de Cristo. Quizá durante años viviste gobernado por pensamientos oscuros, por recuerdos que te paralizan, por ideas que te condenan. Pero hoy el Espíritu Santo quiere reescribir tu diálogo interno. Quiere alinear tus pensamientos con los del cielo, no para que vivas en una fantasía, sino para que camines en la verdad. Porque cuando tu mente piensa como Dios piensa, tu vida se mueve hacia donde Él quiere llevarte. Y allí no hay lugar para el miedo, solo hay espacio para la paz, la esperanza y el propósito. Número 9. Dios pelea batallas que no puedes ver. Confiar en Dios no solo trae paz interior, también te posiciona en una dimensión espiritual donde ocurren cosas que tus ojos no pueden ver. Cuando sueltas el miedo y decides confiar, le das permiso a Dios para pelear por ti. Porque mientras tú duermes, Él vela. Mientras tú oras, Él actúa. Mientras tú callas, Él habla a tu favor en lugares donde tú no podrías entrar. Vivimos en un mundo donde lo visible nos domina,
pero lo invisible nos dirige. La Biblia nos enseña que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra fuerzas espirituales. Eso significa que muchas de las batallas que enfrentas, emocionales, familiares, financieras, incluso de salud, tienen raíces más profundas de lo que imaginas. Y si intentas luchar con herramientas humanas, terminarás exhausto. Pero si permites que Dios tome el control, entonces pelearás de rodillas, pero ganarás de pie. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. El profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército enemigo. Su siervo, al verlos, se llenó de pánico. Pero Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y en ese momento, el siervo pudo ver que detrás de los enemigos había un ejército celestial mucho más numeroso, con carros de fuego, protegiéndolos. ¿Lo ves? La batalla era real, pero la protección también. Lo invisible estaba trabajando en su favor, aunque no lo veían al principio. Así sucede contigo. Hoy quizás sientes que estás rodeado por problemas, que todo está en tu contra. Pero hay un escudo invisible a tu alrededor, ángeles asignados, puertas que están a punto de abrirse, corazones que Dios ya está tocando a tu favor, situaciones que están cambiando sin que tú te des cuenta. Dios pelea por ti cuando decides descansar en Él. Desde una perspectiva médica, el estrés y el miedo afectan el sistema inmunológico, el corazón, la digestión, el sueño. Pero cuando eliges confiar, tu cuerpo se alinea con la paz. Tu sistema nervioso entra en estado de reparación. Tu mente se despeja. Lo espiritual y lo físico se conectan. Confiar en Dios no solo es sabio, es sanador. Muchas veces el enemigo te hace creer que estás solo, que tus oraciones no pasan del techo, que tus lágrimas no son vistas. Pero esas son mentiras. Cada clamor, cada suspiro, cada palabra de fe, aunque sea pequeña, activa algo en lo espiritual. Porque no es tu fuerza la que gana la batalla, es tu fe. Y no siempre verás la pelea. A veces solo verás el resultado, como cuando atraviesas una tormenta y al mirar atrás te das cuenta de que no fue tu habilidad lo que te sostuvo, sino una mano invisible que te cargó cuando ya no podías más. Dios está moviendo piezas que tú ni siquiera sabías que existían, tocando corazones en tu trabajo, abriendo caminos legales, restaurando relaciones rotas, protegiendo a tus hijos donde tú no puedes estar, cerrando puertas que te habrían destruido y abriendo otras que ni imaginabas. Esa es su manera de pelear. No siempre lo notas, pero siempre lo hace. Quizá hoy tu parte en la batalla no sea levantar una espada, sino levantar las manos, adorar en medio del dolor, confiar cuando todo dice lo contrario, porque cuando tú haces lo natural, confiar, Dios hace lo sobrenatural, vencer. No necesitas entender todo lo que está pasando. Solo necesitas recordar quién está contigo. Y ese Dios poderoso, que nunca ha perdido una sola batalla, es el que hoy te dice: esta lucha no es tuya, es mía. Así que camina sin miedo. Habla con valentía, ora con convicción, porque mientras tú das pasos de fe en la tierra, el cielo se está moviendo a tu favor. Número 10. Tu fe inspira a otros que también tienen miedo. Tu caminar con Dios no es solo un asunto personal, también es un faro para quienes te rodean. Hay ojos que te observan en silencio, personas que no lo dicen, pero están atentas a cómo enfrentas tus batallas. Y aunque no lo notes, cada vez que eliges confiar en Dios por encima del miedo, estás encendiendo una luz en el corazón de alguien más. Vivimos en un mundo donde el miedo se contagia con rapidez. Basta una mala noticia, un comentario negativo, una experiencia dolorosa para que muchos se hundan en la desesperanza.
Pero también es cierto que la fe se contagia, la valentía se imita, la confianza se transmite, y cuando tú decides caminar por fe, aunque tiemble tu voz, aunque te suden las manos, aunque aún tengas dudas, estás siendo un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer en alguien que elige confiar. Mira a Pablo y Silas, presos, golpeados, encadenados en una celda oscura. Cualquier otro habría caído en la desesperación, pero ellos eligieron adorar, eligieron cantar, y mientras lo hacían, los demás presos los escuchaban. Esa adoración en medio del dolor provocó un terremoto espiritual. No solo se abrieron sus cadenas, se abrieron también las de los demás. Tu fe no solo te libera a ti, libera a los que están cerca. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Tu manera de confiar puede ser la respuesta a la oración silenciosa de alguien que se siente débil. Tu testimonio puede ser el impulso que otro necesita para no rendirse. Tu actitud puede sembrar esperanza en una familia entera. Cuando tú eliges no ser gobernado por el miedo, otros descubren que ellos también pueden vencerlo. Desde el ámbito de la psicología social, se ha comprobado que los seres humanos imitan modelos de comportamiento. Y cuando alguien ve a otra persona enfrentar la adversidad con resiliencia, esperanza y fe, se despierta en su interior la creencia de que es posible hacer lo mismo. En otras palabras, tu fe tiene el poder de multiplicarse. Dios no necesita que seas perfecto, solo necesita que seas valiente. Y ser valiente no es no tener miedo, es avanzar con miedo confiando en que Dios va contigo. Esa clase de valentía es profundamente inspiradora porque conecta con lo real, con lo humano, con lo auténtico. Recuerda que muchos no irán a una iglesia, no abrirán una Biblia, no verán un mensaje, pero te verán a ti. Y tu vida puede ser la Biblia que lean, el mensaje que escuchen, el reflejo de Cristo que necesitan. Tal vez no predicas desde un púlpito, pero predicas con tu ejemplo. Tal vez no tienes micrófono, pero tu silencio lleno de fe habla más fuerte que 1000 palabras. Cuando no respondes con ira, sino con paciencia. Cuando no te dejas llevar por la desesperación, sino que oras. Cuando en medio de la escasez dices, Dios proveerá. En esos momentos, tu fe se vuelve semilla en el alma de otros. Piensa en las personas a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Qué verán en ti cuando la vida se ponga difícil? ¿Verán miedo o verán fe? ¿Verán que huyes o verán que te quedas firme confiando en que Dios está obrando? Hoy quiero recordarte que tu testimonio tiene un valor eterno, porque cuando tú confías, aunque parezca que nadie lo nota, el cielo sí lo ve y los que te rodean lo sienten. Así como una vela puede encender otra sin perder su luz, tu confianza puede despertar fe dormida en otros corazones. Y ese, querido hermano o hermana, es uno de los mayores actos de amor. Mostrarle a otros que Dios es digno de confianza, incluso cuando el camino es oscuro. Porque cuando otros vean que tú confías, también ellos comenzarán a hacerlo. Y así, el reino se extiende, una vida a la vez. Una fe encendida que enciende muchas más. Número 11. La presencia de Dios se vuelve más real. Hay momentos en la vida cristiana donde sentimos a Dios muy lejos. Oramos, pero no lo escuchamos. Leemos, pero no lo sentimos. Lloramos, y parece que el cielo está en silencio. Y en medio de esa ausencia aparente, el miedo se fortalece. Nos hace creer que estamos solos, que Dios se olvidó, que quizás no somos dignos de su presencia. Pero hay una verdad profunda que necesitas recordar hoy. La presencia de Dios no depende de tus emociones, sino de su promesa. Él está, aunque tú no lo sientas. Ahora bien, cuando decides confiar, cuando renuncias al control, cuando sueltas el miedo, algo se activa en tu interior.
Tu corazón se vuelve más sensible, tus oídos espirituales se afinan, tu alma se abre. No es que Dios se acerque más, es que tú te alineas con su frecuencia. Y entonces su presencia, que siempre estuvo allí, se vuelve tangible. Es como la señal de una radio. Siempre está en el aire, pero necesitas estar en la frecuencia correcta para escucharla con claridad. La confianza es esa frecuencia. El miedo distorsiona la señal, pero la fe la sintoniza. Uno de los momentos más hermosos en la Biblia ocurre después de la resurrección de Jesús, en el camino a Emaús. Dos discípulos caminan tristes, confundidos, llenos de temor. Jesús se acerca, pero ellos no lo reconocen. Él les habla, les explica las Escrituras, pero no lo ven hasta que Él parte el pan, y en ese instante se les abren los ojos. Lo reconocen. Su presencia se vuelve real. No fue Jesús quien cambió. Fueron sus corazones los que se abrieron al confiar en lo que escuchaban. Así también sucede contigo. Dios ha estado caminando a tu lado todo este tiempo, en tu dolor, en tu duda, en tus noches más solitarias. Pero cuando decides confiar, cuando eliges creer que Él está aunque no lo sientas, entonces lo empiezas a ver, lo empiezas a sentir, comienzas a experimentar su cercanía de una forma profunda y transformadora. La ciencia ha estudiado el efecto de la meditación espiritual, especialmente en personas que oran con frecuencia, y ha concluido que esas prácticas no solo reducen el estrés, sino que producen una sensación real de conexión, propósito y presencia. Pero nosotros sabemos algo más profundo. No es solo una sensación, es la presencia viva del Espíritu Santo habitando en nosotros. Y esa presencia cambia todo. No necesariamente cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia cómo tú las enfrentas. Porque cuando sabes que Dios está contigo, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el siguiente paso. El miedo puede seguir gritando, pero tú avanzas con paz. La tormenta puede seguir rugiendo, pero tú permaneces firme porque no estás solo. ¿Alguna vez has sentido esa paz que no entiendes? Ese momento en el que, aunque todo está difícil, hay una certeza silenciosa de que todo estará bien. Ese es Dios. No una emoción pasajera, sino una presencia permanente. No una ilusión mental, sino una realidad espiritual que se hace evidente cuando el alma confía. Y cuanto más confías, más se fortalece tu comunión. La adoración se vuelve más profunda. La palabra se vuelve más viva. La oración deja de ser un monólogo y se transforma en un diálogo, porque el corazón que confía es un corazón que se vuelve hogar para Dios. Hoy no necesitas ver ángeles ni escuchar truenos para saber que Él está. Solo necesitas confiar, y en esa confianza vas a empezar a sentir lo que antes te parecía lejano. Vas a empezar a vivir momentos donde su presencia será tan clara, tan fuerte, tan cercana, que sabrás sin duda alguna, Dios está aquí, y mientras Él esté contigo, no hay nada que temer. Número 12. Tu historia se convierte en testimonio de fe. Cada vez que eliges confiar en Dios, en lugar de rendirte al miedo, estás escribiendo una historia. Una historia que no solo habla de tus luchas, sino de cómo el poder de Dios se manifestó en medio de ellas. Porque tu vida no está hecha de capítulos de derrota, sino de páginas llenas de redención. Y esas páginas, algún día, serán el testimonio que inspire a otros a creer. No subestimes lo que está ocurriendo en tu interior cuando decides confiar. Aunque nadie lo vea, aunque no haya aplausos, aunque estés solo con Dios y tus lágrimas, lo que estás haciendo es profundamente poderoso. Estás construyendo un legado espiritual, una herencia de fe que quedará sembrada en los corazones de los que te rodean. Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima que has derramado en oración,
Cada momento en que elegiste seguir creyendo, aun cuando todo decía que no, está siendo recogido por el cielo. Y llegará el momento en que todo lo vivido cobrará sentido. No porque fue fácil, sino porque en medio de lo difícil, tú elegiste confiar. Piensa en José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, años de oscuridad, silencio, espera. Pero él nunca dejó de confiar. Nunca permitió que el miedo apagara su propósito, y al final, lo que parecía su ruina se transformó en su plataforma. Su historia no terminó en el pozo ni en la prisión. Terminó en el palacio, y desde ahí pudo decir: lo que otros pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Eso no es solo una historia bíblica, eso también puede ser tu historia. Tu proceso de confianza está formando carácter, está refinando tu fe, está puliendo tu visión. Y un día, cuando mires atrás, no verás solo dolor. Verás fidelidad. Verás cómo Dios tejió propósito en medio del caos. Y entenderás que tu testimonio tiene más poder que cualquier predicación. Desde el punto de vista psicológico, las personas que reinterpretan su historia con esperanza y propósito desarrollan mayor resiliencia, mayor equilibrio emocional y un sentido más profundo de identidad. Lo que significa que cuando tú permites que Dios le dé sentido a lo que has vivido, tu mente sana, tu corazón se fortalece y tu vida cobra una nueva dirección. Tu historia de fe no es solo para ti, es para tu familia, para tus hijos, para amigos, para personas que aún no conocen a Dios. Alguien leerá tu historia, aunque sea en una conversación informal, en un mensaje, en una mirada de esperanza, y sabrá que también puede confiar, que también puede levantarse, que también hay un propósito más grande que el dolor. Y no se trata de que tu vida sea perfecta, se trata de que en medio de lo roto, Dios está escribiendo belleza, que en medio del miedo, tú decidiste creer. Y eso tiene un peso eterno. Hoy, mientras cierras este mensaje, quiero que sepas esto. Tu fe está dejando huella. Cada paso, cada oración, cada acto de confianza está siendo escrito en el libro de los cielos. Y cuando llegue el día en que compartas tu testimonio, no hablarás de lo fuerte que fuiste, sino de lo fiel que fue Dios. Tu historia es real, es sagrada y aún no ha terminado. Las páginas más impactantes todavía están por escribirse, pero hoy has decidido el tono con el que serán escritas, el tono de la fe. Sigue confiando, porque lo que hoy estás viviendo, mañana será parte del testimonio que otros escuchen para comenzar a confiar también. Y cuando eso ocurra, entenderás que tu dolor no fue en vano, fue semilla de vida para muchos más. Llegaste hasta aquí, y eso no es casualidad. Muy pocas personas tienen la fortaleza espiritual, el compromiso y la sed de Dios como para quedarse hasta el final de un mensaje como este. Si tú lo hiciste, quiero felicitarte con todo el corazón, porque eso dice mucho de ti. Dice que estás listo para ser transformado, dice que tu alma está despierta, dice que tu fe es más fuerte que tus miedos. Por eso quiero pedirte algo especial. Como señal de que llegaste hasta el final y como un acto simbólico de tu compromiso con esta palabra, comenta abajo esta frase: Dios está escribiendo mi historia con su paz y su poder. No sabes cuánta inspiración puede traer tu comentario a otras personas que, como tú, están atravesando momentos difíciles. Al dejar esta frase, estarás diciéndome que eres uno de los valientes, uno de los que permanecen, uno de los que están listos para ser usados por Dios. Y ahora escúchame bien. Este video no puede quedarse contigo. Sería egoísta guardar algo tan poderoso solo para ti. Si esto tocó tu vida, compártelo. Envíalo a alguien que esté luchando con ansiedad, que sienta que ha perdido el control, que esté necesitando una palabra directa del cielo.
Tal vez tú seas el puente que Dios use para cambiarle la vida a alguien más. Imagina esto: alguien a punto de rendirse, de caer, de desconectarse por completo, y de repente aparece este mensaje enviado por ti. Eso no es compartir un video. Eso es ser parte de un milagro. Y si aún no estás suscrito a este canal, detente. Hazlo ahora. No puedes seguir caminando sin ser parte de un espacio donde la fe se alimenta y la llama se mantiene viva. Porque este canal no es solo una plataforma, es una comunidad de almas despiertas, un altar en medio del ruido del mundo, un refugio para corazones sedientos. No te engañes creyendo que puedes enfrentar todo tú solo. A veces, Dios usa estos mensajes para abrazarte a través de una pantalla, para recordarte que Él no se ha ido. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta familia, quiero que sepas que eres luz, que tu fidelidad está impactando vidas, que eres un canal de bendición. Sigue con nosotros. Hay más enseñanzas, más palabras vivas, más mensajes que serán como bálsamo para tu alma. Permanece, mantén la llama encendida, que cada nuevo video sea para ti como una cita divina. Y ahora, al final de esta experiencia, no te vayas aún, quédate. Deja que la música que está sonando sea como un abrazo de Dios envolviéndote. No interrumpas esta atmósfera. No cortes esta conexión. Quédate quieto por unos minutos más. Respira profundo. Siente su presencia. Y mientras la música fluye, abre tu boca en gratitud. Dile al Señor: gracias por hablarme hoy. Gracias por tu paz. Gracias por tu fidelidad. Aunque no veas todo claro, aunque el proceso continúe, alaba. Porque al alabar, confirmas tu fe. Y esa fe seguirá escribiendo tu historia. Hasta el próximo mensaje valiente del reino. Dios está contigo y ya está obrando.